final tuvo razón Fernández Noroña. Sí, él dijo, creo que dijo dos cosas. Él dijo en octubre, noviembre del año pasado, cuando había la posibilidad de que la Suprema Corte todavía votara en cierto sentido para detener la reforma, Fernández Noroña dijo: la reforma avanzará con o sin la Corte, diga lo que diga la Corte. Y esta semana todavía dijo, pues lo que resuelva en la sesión del jueves, en la de ayer, la Corte será intrascendente. Y así terminó siendo, Marco. Efectivamente, eso, sí. Termina teniendo la razón. La Corte no hizo nada más que criticar a la reforma, y en los hechos termina siendo intrascendente. El Tribunal Electoral, feliz porque esto en el sentido de la 4T, más bien los tres magistrados del Tribunal Electoral, Soto, Fuentes y de la Mata, emiten un comunicado en el que dicen: ya ven, tenemos razón. Nos dio la razón la Corte. Que no les está dando la razón en el fondo, pero no en la forma. La Corte fue intrascendente. Y conclusión de todo esto es: si había un último pequeño obstáculo que pudiera detener este proceso de la reforma del Poder Judicial, la elección de junio y el establecimiento de nuevos jueces, magistrados, ministros a partir del segundo semestre del próximo año, se acabó. Nada, se acabó. Por eso yo hoy lo comento en el Excelsior: para efectos de la reforma judicial, el Pleno de Ministros de la Suprema Corte decidió ayer apagar la luz y dijo: vámonos de aquí, ya no tenemos nada que hacer. Pues yo creo que además los ministros debieron haber acompañado eso con ya adelantando sus renuncias. ¿De plano? ¿Qué van a hacer? No sé, a lo mejor tienen 2 o 3 decisiones administrativas importantes que resolver. El caso de Ricardo Salinas Pliego, qué sé yo. Pero ¿quién va a resolver? ¿Con qué autoridad esta Corte derrotada? Por un lado. Y esta Corte totalmente López Obradorizada, 4Tizada, con las ministras Esquivel, Ortiz y Batres. ¿Esta Corte va a tomar esas decisiones? Adiós, Corte. Fernández Noroña tuvo razón en los hechos. La elección de jueces, magistrados, ministros se hará sin importar lo que diga la Corte. Eso lo dijo desde el año pasado. Y en estos días dijo que la Corte fue intrascendente. Y la Corte fue intrascendente. En el momento en que era importante hacer algo, la Corte no lo hizo, que fue en la sesión que fue el martes 5 de noviembre. ¿Y cuando votan? La sesión ahora la supremacía constitucional y la sesión del ministro Pérez Dayán. En el momento que era importante hacer algo, acertar o no equivocarse, la Corte no lo hizo, no acertó o se equivocó. Fueron como los partidos de oposición en el Senado, subieron, dieron sus discursos, pero en los hechos fueron intrascendentes.